Bueno, y ahora nos vamos a la carceleta, a los exteriores de la carceleta del Poder Judicial, donde está ya el expresidente, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Ahí está nuestra compañera Helen Meniz con toda la información. Helen, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Omar. Buenas tardes. Efectivamente, ya se encuentra en la carceleta del Ministerio Público ubicada en la avenida Abancay el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. 1:40 de la tarde aproximadamente llegó luego de ser trasladado desde el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, donde se le dictó 24 meses de prisión preventiva. A esta sede ha llegado también su abogado, quien ha brindado algunas declaraciones a los medios de comunicación, y él ha descartado que Luis Castañeda Locio pretenda acogerse a la colaboración eficaz. Y es que durante la audiencia la jueza mencionó esto durante 2 oportunidades. Sin embargo, él aseguró que es un error de tipografía, porque tampoco fue usado por parte del Ministerio Público. Es así que negó tajantemente que Luis Castañeda Locio pretende acogerse a la colaboración eficaz. Hay que señalar que en un inicio, Omar, se había solicitado 36 meses de prisión preventiva, pero la jueza María Álvarez Camacho determinó que 24 meses serán suficientes para que el Ministerio Público pueda desarrollar este caso y de esta manera la investigación pertinente. Otro punto muy importante es que señaló que se cumple con los 3 presupuestos de la prisión preventiva contra Luis Castañeda Locio, que es el peligro procesal, los elementos de convicción fuertes, y la prognosis de pena y peligro de fuga. Por otro lado, en el caso de Giselle Segarra y José Luna Gálvez, se dictó comparecencia restringida, pero tienen que abonar una caución de 50.000 soles para Segarra Flores, que fue objetado, y 500.000 soles para José Luna Gálvez. En este caso no fue objetado, aceptó. Justamente a su salida, él brindó unos momentos a los medios de comunicación y aseguró que jamás se ha corrido de la justicia, que él aceptaba todo y que va a cumplir con lo que ha dictaminado la jueza Álvarez Camacho. Estamos entonces a la espera de la salida del abogado de Luis Castañeda Locio para que nos brinde detalles qué es lo que habría conversado con la ex autoridad edil y si es que ya se sabe a dónde va a ser trasladado posteriormente para cumplir esta pena de 24 meses de prisión preventiva. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Helen, por esta información desde de los exteriores de la carceleta del Poder Judicial, ¿no? Donde tienen al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, simplemente para recordar que este es el segundo alcalde de Lima que se va a prisión. Hace ya varios meses la exalcaldesa Susana Villarán por un hecho muy pero muy similar también, financiamiento de campaña cuando ella era funcionaria pública, cuando ella era alcalde de Lima de las constructoras brasileñas. Creo que en esa oportunidad Odebrecht, no sé si también estaba OAS metida, pero Odebrecht de por seguro. Estamos ya con James Rodríguez, abogado penalista, para tratar de entender un poco el caso de Luis Castañeda Locio y qué similitudes guarda con el caso de Susana Villarán. Y lo conversábamos, James, fuera del aire. Tú decías que era muy probable, era predecible que se dé esta sentencia o esta resolución de prisión preventiva para Castañeda Locio. Efectivamente, antes que todo, un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias a ti. Era y es una decisión bastante previsible la que ha resuelto el Juzgado de Investigación Preparatoria a mérito de los elementos que se han conformado para esta prisión preventiva. La suficiencia probatoria, es decir, la relación entre el investigado Castañeda y los hechos denunciados, sí se configuraban, como ha manifestado muy bien la jueza, el delito de lavado de activos y colusión agravada. El delito de lavado de activos frente al movimiento, pitufeo, falsos aportantes y otros elementos que han derivado en que se acredite este delito. La colusión agravada no es más que la concertación de voluntades. Yo, funcionario público, me pongo de acuerdo con un tercero, con un privado, para afectar los intereses del Estado, ya sea con una promesa o cuando yo sea autoridad, entonces te favorezco con una obra o te favorezco con un contrato. Esto es lo que ha pasado en el caso de Castañeda Locio. Y finalmente, la prognosis de pena, en lo cual ha sido bastante bien sustentado que se le daría al señor Castañeda algo de 25 años y 4 meses en caso de encontrársele
privado, bueno, responsable de los hechos investigados. Me parece que la fiscal Milagros Salazar calculó en las audiencias de estos días más de 35 años. Al principio, en el extremo, ¿no? Así es, en el extremo superior. 35 años. Al principio dijo algo más, pero en nuestra legislación no existe una pena mayor a 35 años. Entonces, mantuvo su posición de 35. Sin embargo, no olvidemos que en este caso ya no se le ha incluido el delito de tráfico de influencias al señor Castañeda. Okay. Entonces, bajaría la pena. Entonces, solamente tendríamos el delito de colusión agravada, el delito de lavado de activos, y finalmente el delito de la asociación ilícita, que sí, para la jueza, se habría configurado en este caso de Castañeda Locio. James, dame un minuto nada más, porque hay un comunicado que ha salido del partido Alianza para el Progreso. Ahí lo tenemos ya en pantalla, a ver si podemos revisarlo. Ahí lo pueden ver ya un poco más grande. Dice lo siguiente: los 22 congresistas electos de Alianza para el Progreso ante la coyuntura política señalan lo siguiente: nosotros como bancada apepista cumpliremos un rol fiscalizador que velará por los intereses de todos los peruanos. Esto un poquito más grande para los que no pueden leer. Representaremos a cada uno de nuestros ciudadanos en la lucha contra la inminente corrupción enquistada en el sistema gubernamental. Como peruanos, punto 2, estamos cansados de que la coyuntura política genere una constante paralización en el desarrollo de nuestro país. Exhortamos a los organismos electorales, OMPE, y al Jurado Nacional de Elecciones a culminar el proceso electoral a la brevedad posible. Solicitamos el adelanto de la juramentación de los congresistas electos a fin de activar el pleno equilibrio de poderes y agilizar el funcionamiento del Congreso de la República. El país no puede estancarse más. Ahí está, importante lo que dicen entre líneas en el punto 4. Nuestra bancada representa el sentir del Perú profundo. Por este motivo, ratificamos nuestro compromiso de levantar la bandera de los derechos sociales, laborales, pensionarios y apostamos por la inversión con justicia social, por un Perú con progreso y con bienestar para todos los peruanos. Pero yo me quedo con el punto 4. Vamos a repetir qué dice el punto 4. Solicitamos el adelanto de la juramentación de los congresistas electos a fin de activar el pleno equilibrio de poderes y agilizar el funcionamiento del Congreso de la República. El país no puede estancarse más. ¿A qué se refieren? Que bueno, me imagino que el contexto en que se están dando las cosas, con la renuncia de los ministros, con todas estas revelaciones de Odebrecht, pues se dan en medio o en un contexto donde no hay un Congreso de la República. Por eso es que hablan de reactivar, que de una vez se instale este Congreso, me imagino, para fiscalizar qué es lo que viene pasando y para que se den las explicaciones del caso, porque hemos escuchado a los funcionarios públicos, al presidente del Consejo de Ministros, a la ex ministra de Justicia, dar unas explicaciones realmente lamentables en torno a lo que ha venido pasando sobre estas reuniones. Si no hay nada que ocultar, si no hay nada que temer, es decir, ¿por qué echaron, por qué votaron a Jorge Ramírez? Si estas reuniones no tenían ninguna connotación delictiva y eran naturales, pues en un proceso previo a un arbitraje internacional, ¿por qué echaron a Jorge Ramírez? El ministro dice que él no tuvo nada que ver, que esta fue una decisión del procurador general Soria, que sea autónomo. Pues nadie le cree eso. Nadie le cree eso, ni nadie le cree tampoco que estos cambios ministeriales se hayan dado porque, bueno, ya tocaban, ¿no? Y que no tienen nada que ver con lo ocurrido. Eso es lo que él dice, pero bueno, haya quien le crea. Perdóname, James, estábamos con esto, pero me gustaría una opinión tuya respecto a este comunicado de Alianza para el Progreso, que sí me parece que entre líneas intenta decirnos algo respecto a su rol con el Ejecutivo. Yo creo que es muy buen comunicado, sobre todo el punto 4, porque en un país con democracia existe equilibrio de poderes. Claro. Y en este caso necesitamos una instalación pronto del Congreso de la República, porque, como muy bien manifiesta este comunicado, y todos los peruanos necesitamos, es que las reformas se den, los cambios se den y el equilibrio de poderes esté permanentemente, porque no es bueno que exista un poder ejecutivo sin un control fiscalizador como es el Congreso de la República. Es un buen comunicado y ojalá se pueda instalar a la brevedad posible el Congreso de la República, porque veo
que hay muchos honorables congresistas electos que yo considero que van a hacer un cambio verdadero, porque el Perú está a la expectativa de los que ellos hagan en este Congreso que viene. Y además de eso, James, el Congreso de la República no puede abdicar de su rol fiscalizador. Es verdad, hay un rol de legislativo que tiene que generar legislación, proyectos, reformas, y eso está muy bien, eso tiene que encaminarse, pero también no puede dejar de fiscalizar a este gobierno. Y francamente, en este punto en particular que hemos vivido esta semana, sí hay muchas explicaciones que dar. Por ejemplo, la ministra de Economía y Finanzas, que ha pasado por agua tibia en medio de todo esto. Su equipo de comunicaciones dice que ella no va a dar ninguna declaración. Ella tiene un rol en todo este juego, porque la comisión que ve los temas de arbitraje internacional está adscrito al Ministerio de Economía. Ella es pues la figura política. Hasta por cierto, decir un punto importante, su rol es importante y trascendental en este momento con las negociaciones para un posible arbitraje con la empresa Odebrecht. Y creo que el silencio no le hace nada bien, el silencio otorga. Y felizmente se han cambiado ministros en donde en realidad, lamentablemente, por ejemplo, en el caso de la ministra de Justicia, parecería que todavía seguía en modo Navidad, porque estaba pues perdido, ¿no? O sea, conversábamos con la ministra y en realidad no sabía ni qué tema tocaba ni cómo iba a afrontarlo. Creo que han habido cambios importantes, pero que definitivamente el Congreso de la República debe instalarse a la brevedad posible para el equilibrio de poderes. Una última consulta, James. ¿Tú crees que todas estas torpezas que vemos de parte del Ejecutivo terminen afectando la investigación en sí, el acuerdo de colaboración que tenemos con Odebrecht, futuros acuerdos con otras brasileñas? Porque lo que vemos es, por ejemplo, el caso de la fiscal del equipo especial Lavallato, Milagros Salazar, que muy bien, ella hace su trabajo y está llevando pues a la cárcel en este momento con una prisión preventiva a Luis Castañeda Locio, va a investigar por 2 años, que es lo que se quiere, pero vemos que la Fiscalía está haciendo su rol y su papel. Pero desde el Ejecutivo vemos esta serie de torpezas que terminan perjudicando de alguna manera el rol, por ejemplo, de los procuradores. Yo pienso que el Ejecutivo tiene que tener mejor comunicación con la ciudadanía. Y es por eso que en este caso el ente fiscalizador, el Congreso de la República, tiene un papel importante. Pero yendo a lo que estabas comentando, el equipo de fiscales, a mi punto de vista, está haciendo una función muy buena e importante. ¿Cuándo antes hemos visto presidentes procesados, sentenciados por delitos de corrupción? En el caso de Toledo está en una prisión federal esperando el tema de extradición. En el caso del señor Fujimori está sentenciado por delitos de lesa humanidad y hasta, ¿por qué no?, por delitos, digamos, más graves. En el caso del señor Alan García ya vemos cómo terminó su historia, para no delatar a otras personas o no sentirse más, porque ya las pruebas estaban bastante claras. Y así, en el caso de Ollanta-Humala, esperemos que la Fiscalía realice su acusación o formalización ante el Poder Judicial para que dé paso a un juicio oral. Ahí, finalmente, es el Poder Judicial que, frente a las pruebas de cargo de la Fiscalía y las pruebas de descargo de la defensa, finalmente decidirá o la absolución, o la inocencia, o la responsabilidad o culpabilidad de los investigados. Pero creo que ya es momento que en los casos fundamentales, y en todos, en el caso de la señora Keiko Fujimori, en el caso del señor Ollanta-Humala, ya se den los apremios fiscales para que se inicien los procesos judiciales. Y muy bien, en este caso del señor Castañeda Locio, que para mi punto de vista era una decisión previsible y una decisión que se ajusta al derecho porque guarda una coherencia, una necesidad de permanecer aún investigado frente a los graves hechos de corrupción que la Fiscalía ha podido sostener en este proceso de prisión preventiva. Perfecto, James, clarísimo. James Rodríguez, abogado penalista. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más. Venimos para hablar de algo bastante incómodo, ¿no? Las tarifas de la telefonía móvil, la sensación de cómo están los peruanos respecto a sus servicios de telecomunicaciones. A veces las empresas suben sus tarifas sin siquiera avisar a sus usuarios. Venimos con eso.